vimos antes, tenemos una superficie, acá hay el dibujo de una superficie, tenemos un punto P, y en ese punto P hay un plano tangente. ¿Ya? En su momento nosotros vimos la derivada direccional, no sé si se acuerdan que era la derivada direccional, era la pendiente de la recta T1 que se ve ahí, la direccional, la derivada parcial respecto ahí era la pendiente de T2, y este n que está acá es un vector normal. ¿Qué quiere decir un vector normal? Es un vector perpendicular al plano tangente. Entonces el plano tangente simplemente tiene una superficie, es un plano que toca justo en ese punto y es tangente a la superficie. El punto P, nosotros lo vamos a llamar x0, y0, z0, viene dado por la función f de x, y, es un punto de la superficie, ¿ya? Es decir, z0 es igual a f de x0, y0. Y ahora vamos a tratar de construir un poco la idea del plano tangente. Esta primera parte es un poco tratar de entender un poco cómo construimos este plano tangente, pero después en la siguiente diapositiva vamos a dar unas fórmulas que ya van a ser mucho más fáciles de manejar, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, ustedes un poco de álgebra lineal, yo creo que acá la mayoría ha dado álgebra lineal, la ecuación de un plano. La ecuación de un plano que pasa por un punto x0, y0, z0, y bueno, viene dado siempre de esta manera que está acá. ¿Ya? Entonces la ecuación del plano que pasa por el punto x0, y0, z0, viene dado por a, x menos x0, más b, y menos y0, más c, z menos z0. ¿Ya? Entonces ahora para poder escribir nuestra ecuación de una manera más amigable, vamos a dividir por c, ¿ya? Y vamos a llamar menos a partido por c, vamos a llamarlo, o esto se llama una reparametrización, ¿ya? Y vamos a llamar a ese valor a menos a partido por c, vamos a llamarlo a minúscula, y menos b partido por c, b minúscula. Entonces, pensando en esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, a esta ecuación que está acá, vamos a hacer lo que se nos pide ahí. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, veamos. Si nosotros dividimos por c acá, si dividimos por c, aquí nos queda a partido por c, aquí nos queda b partido por c, y aquí este c nos queda 1, así que se nos va. ¿Ya? Y luego, si yo despejo el z, es decir, paso todo esto que está acá, al otro lado lo paso restando, voy a llegar justamente a z menos z0 es igual a menos a partido por c menos b partido por c, es decir, quedan negativos. ¿Ya? Recuerden que este a que está acá es menos a partido por c, y este b que está acá es menos b partido por c. Justamente es dividir por c y despejar z menos z0. ¿Se entendió cómo llegamos a esta ecuación que está acá? Ya. Sigamos entonces. Tenemos esa ecuación que está ahí. Ahora, si acá en el dibujo, para que tenga coherencia con lo que estamos haciendo, vamos a llamarlo a este punto. Este va a ser el x0. Y el dibujo lo saqué de otro lado, entonces está con A y B. Este es mi punto x0, y0, z0. Ya. Ahora, si bien sobre el plano y igual a y0, es decir, sobre este plano que está acá, imaginemos que tenemos solamente esta recta que está acá, ¿ya? Vamos a tener que la recta tangente es T1, eso tiene que ver con lo que hicimos de derivadas parciales, ¿ya? Y si, bueno, si y es igual a y0, si se dan cuenta, esto que está acá se me hace 0, ¿ya? Entonces simplemente llego a z menos z0, repito, sobre esa recta llego a z menos z0 igual a por x menos x0. Esta parte se me hace 0, ¿ya? Y justamente este valor esto es una recta en la variable z y x, y esto representa la pendiente. La pendiente, en este caso, es justamente, va a ser la pendiente, como estamos en el plano y la recta que está en el plano acá es T1, va a ser la pendiente de T1.
Y bueno, la pendiente de T1, dijimos en su momento que es la derivada parcial respecto a X. Entonces acá dice, donde podemos ver que A representa la pendiente de la recta T1, que justamente es F respecto a X. Así definimos la derivada parcial respecto a X. Y de manera muy similar, o sea, haciendo lo mismo, pero ahora en el plano X0, podemos obtener que el valor B, que está acá, va a representar la pendiente de T2, es decir, F respecto a Y de X0, Y0. ¿Ya? Bueno, si tenemos todas esas consideraciones, considerando esas pendientes y todo, vamos a llegar a lo siguiente. Y esta es la proposición que más me interesa que nos aprendamos bien. Dice, suponga que F tiene derivadas parciales continuas, una ecuación para el plano tangente a la superficie z igual a f de x, y en el punto x0, y0, z0 es igual a z menos z0, ¿ya? Entonces primero tengo z menos z0, luego tengo la derivada parcial respecto a x evaluada en el punto por x menos x0, más la derivada parcial respecto a y evaluada en el punto por y menos y0. Y esa va a ser la ecuación del plano tangente cuando tengo una función z igual a f de x, y. Veamos un ejemplo porque así queda todo más claro. Encuentre el plano tangente al paraboloide elíptico igual a z igual a 2x cuadrado más y cuadrado. ¿En qué punto? 1,1,3. ¿Ya? Entonces, primer paso. Lo primero que debemos hacer siempre es lo que está acá. Verificar que el punto pertenece a la curva. No tiene ningún sentido preguntarnos por el plano tangente a una curva en un punto que no está en la curva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo verificamos eso? Yo acá en este ejemplo no lo hice, pero simplemente basta reemplazar. ¿Ya? Si yo reemplazo el x en 1, el y en 1, si reemplazo el x en 1, el y en 1, tengo que z va a valer 3. Así que efectivamente el 1,1,3 es un punto de la curva. ¿Quedó claro eso? La verificación del punto. Ya. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Miremos, acá mismo tenemos justamente lo que primero necesitamos. Bueno, si vemos acá mi fórmula, ¿qué tenemos? Tenemos Z0, tenemos X0 y tenemos Y0, porque eso es el punto. ¿Ya? Este punto, esto sería X0, Y0 y Z0. ¿Ya? Entonces, esos tres valores los tengo. ¿Qué me falta a mí? Me falta solamente esto que está acá y esto que está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada parcial. Bueno, si derivamos la función esta que está acá, para seguir con la notación, esto sería f de x, y. ¿Ya? Entonces, la derivada parcial respecto a x simplemente va a ser 4x. Y si evaluamos, ojo que la queremos evaluada en el punto, la evaluamos en 1,1, me da que vale 4. Por otro lado, la derivada parcial, pero ahora respecto a y, me da 2y. Y si la evaluamos en el punto 1,1, eso me da 2. ¿Ya? Bueno, entonces ahora es cosa de reemplazar nuestros valores nomás. Tengo z menos 3, porque z0 era 3. La derivada parcial respecto a x en el punto que me dio 4. Así que tengo el 4 que está acá. Por x menos x0, x0 es 1, así que me queda x menos 1, más la derivada parcial respecto a y en el punto que es 2, multiplicado por y menos y0, y y0 en este caso era 1. ¿Ya? Entonces la ecuación del plano es esta que está acá, y si quieren desarrollar esto y simplificar, van a llegar a esto que está acá. ¿Se entendió cómo encontrar el tangente en este ejemplo? Ya. En general el plano tangente es sumamente sencillo, muchachos, ya es simplemente en estos ejemplos es un par de derivadas parciales. Ya. Ahora, el plano tangente podemos calcularlo sobre funciones, no funciones f de x igual a algo, sino también sobre curvas de ley. Entonces vamos a decir, por el caso de tres dimensiones, si una curva dada función de tres variables, x igual a un valor acá en número. Entonces, ¿para qué ejemplo es válido esto? Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado
más y cuadrado más z al cuadrado igual. Eso que está ahí sabes que es una esfera. ¿Ya? Algo así. Horrible. ¿Ya? Eso es una. Por eso yo lo voy a escribir como z igual a algo. ¿Ya? Porque no es una función. ¿Ya? Es lo que pasa con la circunferencia en una variable, una circunferencia entera, no es una función. Pero sí puedo escribirlo como una función dada en una relación alísimamente. Entonces yo empieza este ejemplo que está. Tenemos lo siguiente, que f de x, y, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces así yo tengo f de x, z, que esto que está acá, igual a una constante, que en ejemplo sea 1. Entonces a ese tipo de función le vamos a dar noción. En fondo estandarización. Por eso que las elipsoides y cosas que son funciones vienen por esto que está. Y de hecho lo que vamos a ver a continuación de esta forma es más general, es decir, lo que vimos recién en un caso. ¿Qué me dice la fórmula? Bueno, simplemente derivo mi función respecto a x, pensar en esta función, derivar respecto a x, y hago en el punto, x menos x0, acá me comí bastante. Antes de subir. Por eso, ¿ya? Entonces, derivar respecto a x, lo hago en el punto, por x menos y, más la derivada de y en el punto, por y menos y0, ¿ya? Y más la derivada respecto a por z menos z0. ¿Se entiende? Que acá me cuesta que x0 menos y0 z menos z0. ¿Se entiende, muchos? Ya, antes de subirlo voy a darlo como corresponde. Bueno, entonces aquí vamos a decir, ya, en una definición, la recta normal, la recta es perpendicular a la tangente en el punto. ¿Ya? Y nada, para hacer fórmula. La recta normal se da en tres dimensiones en R3. Una recta yo lo puedo escribir de forma parábola o de ecuaciones simétricas. En este caso está dado por ecuaciones simétricas. Entonces me dice y menos 0 partido por la derivada y 0 por el más menos z0 partido por la derivada z en el punto. ¿Ya? El ejemplo que hicimos se puede considerar como particular de este. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? Porque, bueno, yo les puedo dar, la idea es que lo hagan ustedes, piensen por qué. En el fondo, si yo z igual a f de x, como el ejemplo anterior, yo puedo simplificar como z menos f de x igual a 0. Entonces, si considero mi función f de x, y, z igual a z menos f de x, ¿ya? Y